Ok, amigos, perdón por estar un poco alejado de ustedes. No los tenía olvidados. Solo que, bueno, a ver, pasaron cosas. La derecha ganó acá. Estaba básicamente hundido en una depresión tonta. No, pues me puse a investigar, me puse a estudiar las cosas que me gustaban y que me apasionaban. Y dije, como, venga, puedo hacer un video de esto. Básicamente, a ver, este video y la serie de videos que voy a hacer a continuación son como una especie de tesis o ensayo que intentan dar una respuesta a la siguiente pregunta y es como ¿por qué estratificamos la realidad? A ver, me explico. ¿Por qué el tarot, la alquimia, Avatar, el I Ching y tantas religiones y tantas teorías y tantas historias intentan explicar el mundo mediante estratos? O sea, mediante, por ejemplo, la alquimia se utiliza el fuego, el aire, el agua, la tierra y una quinta esencia. Avatar también utiliza estos cuatro elementos. El I Ching utiliza otros elementos, pero siempre está como la idea de intentar estratificar la realidad, inclusive en el tarot. ¿Por qué? Así que entonces vamos a utilizar como el enfoque semiótico para dar una respuesta a esta pregunta. La pregunta no sería por qué la realidad es como es, sería por qué tenemos la necesidad de dividir la realidad en signos. Esta premisa se sostiene sobre tres pilares teóricos interconectados que justifican la necesidad biológica, cognitiva y social del ser humano de fragmentar y jerarquizar lo que sería la realidad. La base de esta tesis reside en la superación de la definición aristotélica del humano como mero animal racional, para transitar hacia el animal symbolicum o animal simbólico, propuesto por Ernest Cassirer, en el cual el ser humano no tiene acceso directo o desnudo y objetivo a la realidad en sí, lo que Kant definió como el noúmeno. Entre el humano y su entorno físico se interpone una realidad simbólica, en la cual está el lenguaje, el mito, el arte y la religión. Al ser animales semióticos, nuestra supervivencia y cognición dependen de nuestra capacidad de procesar el mundo no como un flujo continuo de materia, sino como información significativa. La realidad se nos presenta de forma plana, se nos presenta como un texto que debe ser leído, y es esa necesidad de leer el mundo el primer motor de la estratificación, que sería separar el ruido del mensaje. Saussure define ese tal ruido como significante y el mensaje como significado. El proceso de semiosis mediante el representamen, objeto e interpretante. Ok, en español. De toda la información que te llega, tu cerebro se queda con lo más importante. Eso es lo que podríamos denominar el mensaje. Todo lo demás sería ruido. Ahora sí, ¿qué es eso de objeto, interpretante y representamen? El objeto sería lo real, el hecho real. El representamen sería el signo. Y el interpretante no es la persona, sino más bien el significado que se le entrega a ese objeto. Por ejemplo, uno más claro de entender sería el fuego. El fuego como objeto, el icono o el símbolo del fuego sería el representamen y el interpretante sería el significado. Podría ser calor, puede ser peligro, pasión. ¿Entiendes? ¿Sí? Este proceso se llama semiosis y se puede dar de manera ilimitada. Como así, que un signo llame a otro signo. O sea, un objeto que significa otra cosa, que significa otra cosa, que significa otra cosa. Por ejemplo, si te pongo la imagen de un árbol, el objeto, al percibir la imagen, tu primer estrato de abstracción sería, pues, la figura del árbol. Una segunda estratificación podría decir es Navidad, ¿sí? Un tercero podría decir, pues, Navidad, el nacimiento de Jesús. O podría ser Santa Claus, vienen los regalos, o, ¿sabes? Podría un signo representar otro, que representa otro, que representa otro, y así eternamente. Eso se llama la semiosis ilimitada, esa relación de los tres elementos que te acabo de explicar. Es muy importante que entiendas esto porque a partir de aquí todo lo que te voy a explicar va a tener más sentido.
Dado que la semiosis opera por capas, surgen niveles de lenguaje que hablan sobre otros lenguajes. Esta arquitectura cognitiva se proyecta directamente sobre la realidad social, mental y material, creando estratos de clase, poder, ideología y conocimiento. Que nosotros evidenciemos o veamos que hay diferentes clases sociales, clases económicas, clases ideológicas o de conocimiento, no significa que una sea superior a otra. Son distintas maneras de percibir la realidad. No estamos diciendo que sean unas mejores o peores, solo hay unas más amplias y otras un poco menos maduradas, por así decirlo. No significa que percibas menos la realidad, sino que tu interpretación o tu semiosis no se ha desarrollado tanto. Esta manera de percibir y encasillar la realidad no es únicamente un fenómeno cultural y lingüístico. El lenguaje, lejos de ser la fuente de las desgracias del ser humano, es una necesidad neurobiológica. El sistema nervioso central humano es incapacidad de procesar toda la cantidad de estímulos que recibe de la realidad, así que entonces, para evitar el colapso cognitivo, ha evolucionado para desarrollar un proceso para procesar la realidad mediante lo que podríamos llamar mecanismos jerárquicos y secuenciales o esquemas mentales, para evitar enfrentarse a la inmensa cantidad de información que entra simultáneamente. El psiquiatra e investigador Daniel Stern, en su análisis del desarrollo interpersonal del infante humano, demostró que la experiencia de la realidad y la noción del yo no emergen de un día para otro como una estructura monolítica. No es que te despiertes un día diciendo, y ahora soy yo. No, más bien es una acumulación estratificada de modos de experimentación. El cerebro ensambla la identidad y la percepción del mundo en capas funcionales sucesivas, operando cada una sobre la anterior sin anularla. Stern afirma que desde que nace y hasta los 15 meses, la cría humana atraviesa 4 estratos fundamentales en la formación de su yo. Empezando por la primera fase, en la cual el infante experimenta o entiende la realidad a través de sensaciones aisladas. Luego nace su yo nuclear, en donde de esas sensaciones aisladas surge la capacidad de integrar experiencias motoras y sensoriales en una unidad separada del mundo exterior. Es decir, empieza a entender que sus sensaciones son diferentes a lo que sucede en el exterior. Luego, en la tercera etapa, el yo subjetivo es en donde desarrolla la comprensión de que en el exterior hay otras mentes que existen y albergan intenciones. Este estrato introduce la capacidad de compartir focos de atención y también estados afectivos. Y ya, desde los 15 meses en adelante, se forma el cuarto estrato o el yo verbal o yo narrativo. Es el estrato donde irrumpe la función semiótica plena. El infante comienza a utilizar símbolos, lenguaje, dibujos, imágenes para objetivar su propia existencia y posteriormente construir una narrativa continua de su propia existencia. La investigación de Stern nos ayuda a entender y evidenciar que nuestra primera interacción con la realidad y con nosotros mismos requiere un andamio por capas. La estructura que permite que el signo yo verbal exista es debido a los estratos sensoriales subjetivos previos. La conciencia humana es entonces el resultado de un ensamble evolutivo donde las estructuras anatómicas más recientes y complejas superponen y modulan a las estructuras primitivas. Esto lo dice Antonio Damasio, ofrece una explicación sobre la teoría de la anatomía de la conciencia. Damasio demuestra que la semiosis, o sea, esta interpretación de símbolos abstractos, reside en el córtex prefrontal, donde el ser humano integra la memoria a largo plazo y el razonamiento abstracto. La realidad, por lo tanto, es codificada primero biológicamente en el tronco cerebral, que es el que se encarga de la función de supervivencia biológica ciega. Luego es procesado emocionalmente en el sistema límbico, en donde se genera una respuesta valorativa frente a los estímulos. Y luego, finalmente, es cuando se codifica semióticamente en el área prefrontal. Nuestro cerebro, como ya vimos, no puede percibir la realidad tal y como es. Necesita fragmentar los estímulos que recibimos del exterior para poder así darle sentido y forma coherente a lo que nosotros denominamos inocentemente como realidad.
También hay que tener en cuenta las limitaciones propias de los instrumentos del cuerpo. Aunque yo tenga los ojos sanos y perfectos, nunca voy a poder percibir la radiación lumínica tal y como lo hacen algunas aves o los insectos. Mi realidad es diferente entonces a la de los diferentes animales. Inclusive tú y yo, por ejemplo, ¿cómo puedes estar seguro que tu color verde es el mismo color verde que yo veo? ¿Cómo puedes estar seguro que vemos los mismos colores? ¿De qué otra forma puede el ojo percibir otros rangos de luz? Esto claramente trae unas... ¿Recuerdas la tríada de Peirce? Objeto, representamen e interpretante. En el desarrollo de nuestra relación con el noúmeno, es decir, con la realidad, el objeto es muchas veces mal interpretado como si fuese un objeto real, pero para nada es así. El objeto es a lo que el signo alude, y en casos en donde el objeto es invisible, es abstracto o pues inefable, como que no se puede conocer, requiere que obligatoriamente haya una mediación, como veremos a continuación en 3 ejemplos. Estos signos no son una cosa estática, sino que son una semiosis continua en la que la interpretación de los signos evoluciona. Nosotros como individuos transitamos por cosmovisiones distintas, donde cambia la estructura del interpretante, o sea, la traducción mental, que también se puede interpretar como la disposición de actuar que genera el signo en la mente. Lo que vemos a lo largo de nuestra vida es una complejización de esta tríada semiótica, en donde los signos evolucionan en estratos cada vez más sofisticados. Desde esta perspectiva, la maduración psicológica no consiste en la mera acumulación de conocimiento o de experiencias, sino también en sucesos o remapeos semióticos. Es decir, que en nuestro desarrollo psicológico también desarrollamos ciertas estructuras que nos permiten como percibir la realidad mediante estratos, y cada vez es más compleja. Cada teoría del desarrollo humano evidencia que crecemos mudando de realidades. Un infante no procesa la realidad como lo hace un adulto. No significa que vea la realidad a medias o que perciba la realidad incompleta. Más bien es que habita un estrato de la realidad cualitativamente distinto que el de un adulto. La inteligencia es un proceso de adaptación que opera modificando las estructuras cognitivas o estos esquemas mentales de los que hablamos, a través de los cuales se interpreta el mundo. Jean Piaget, que es otro desocupado que no podía quedarse quieto, desarrolló una teoría para explicar los patrones de pensamiento que utilizamos para organizar e interpretar la información del mundo en esquemas. Él plantea que el conocimiento es construido mediante 2 procesos sencillos: la asimilación y la acomodación. La asimilación es integrar nueva información en esquemas existentes, y la acomodación es modificar los esquemas cuando la realidad no encaja. Es como estos juguetes, se han visto, que tienen figuritas, que es una caja que tiene figuritas y hay que meter las figuras por donde entran. Las experiencias que son familiares para nosotros encajan fácilmente, pero las experiencias que son desconocidas o como formas que no encajan requieren que modifiquemos nuestros esquemas para asimilarlos, o sea, que abramos un espacio por el cual puedan entrar. Todos tenemos esquemas definidos, muchas veces por nuestras propias experiencias, por lo que sabemos de la vida, ya sea por las películas, libros o relatos que escuchamos. Imaginemos cómo es el acto de ir a un restaurante. Las experiencias de imaginarnos el ir a un restaurante encajarían en dirigirse al lugar, hacer fila, comer y pagar, o sentarse, esperar y compartir. Pero nunca es cazar, desmembrar ni recolectar. Cosas que sí pueden ser comunes para el hombre primitivo. Hoy significarían modificar el esquema mental de almuerzo y todo lo que esto implica. En este video estoy pasando muy por encima de los conceptos. Si algo te interesa, te invito a que por favor me lo dejes en los comentarios para que yo haga un video y lo explique más a profundidad. ¿Vale? Solo quiero presentar el panorama general para que se entienda mi punto. Es una serie de videos, de 3 videos, y ese es el primero. Entonces, para que se entiendan los otros, que es donde quiero profundizar más, es necesario entender esto primero. Solo quédate con que Piaget clasificó los esquemas en 3 tipos. El primero, los esquemas de acción, que es básicamente lo que haría un niño un bebé, básicamente.
coger, tirar, chupar, no sé, sí, como experimentar el mundo. Aquí en esta etapa la semiosis sucede de manera muy literal, tiene un nombre, se llama indexical, que significa que los objetos o la realidad tienen una relación de significado de manera directa. O sea, si lo veo, existe. Si no lo veo, no existe. Eso es indexical. El segundo tipo son los esquemas simbólicos, que es aquí se empiezan a desarrollar a partir de los 2 años en adelante. Y es básicamente que permite que el individuo o el niño o el infante o el humano se permita jugar con la imaginación. Aquí ya no es tan literal de que si el objeto existe lo puedo ver, sino que hay un objeto que puede representar otro objeto. Por ejemplo, un palo, una rama, puede ser una espada, una varita, una escoba, puede ser un caballo, caja, puede ser un coche, puede ser lo que tú quieras. Estos esquemas liberan el pensamiento de la acción física inmediata. Y finalmente están los esquemas operacionales, que aparecen a partir de los 7 años en adelante. De nuevo, no significa que uno sea superior al anterior, solo que es como la evolución. Estos esquemas permiten al individuo realizar operaciones un poco más abstractas, utilizar signos de signos o lo que sería la metasemiosis. Es como entender las matemáticas, ¿sí? No son números reales, no representan números reales, pero sí pueden verse reflejados en la realidad. Son pensamientos abstractos con los cuales el individuo puede jugar, sumar, restar, multiplicar, dividir. Son ese tipo de operaciones complejas lógicas. Más adelante veremos cómo pueden desarrollarse o cómo estas metasemiosis pueden desarrollar signos mucho más complejos y de nuevo escalonados. Vamos a ver 3 signos muy importantes en el desarrollo del individuo. Empecemos por el signo moral. Ya en el siguiente video hablaré de los signos culturales. Como ya sabemos, la inteligencia no es como que se consiga de un momento a otro, ni mediante la acumulación de conceptos o la memorización de cosas, sino que es mediante la asimilación de experiencias que nos reten a profundizar nuestros esquemas mentales, que nos reten, que nos obliguen a expandir nuestro conocimiento sobre la realidad y sobre el mundo. En el siguiente video vamos a hablar un poco más al respecto, pero básicamente es que en el medio ambiente existen retos, nosotros con nuestros esquemas mentales los asimilamos, es decir, nos superponemos, vuelven a aparecer nuevos retos en el medio ambiente y luego nos retan a nosotros a desarrollar nuevos esquemas mentales, a evolucionar nuestro conocimiento sobre la realidad y superponernos a los retos. Y es este ejercicio de escalonamiento lo que promueve o lo que facilita el desarrollo y la evolución de la inteligencia y el conocimiento humano. Un humano que está en un nivel previo no significa que vea la realidad a medias, significa que su nivel mental opera desde una interpretación distinta que el de otro humano. De nuevo, ninguno es mejor que el otro, solo son maneras diferentes de ver la vida. Y el trabajo de Lawrence Kohlberg propone que el desarrollo ético evoluciona a través de 3 niveles principales. Esos niveles son el preconvencional, el convencional y el postconvencional, enfocándose en cómo las personas justifican sus decisiones ante dilemas morales. De nuevo, yo no pretendo profundizar tanto en cada etapa, sino presentar el panorama general. Si algo te interesa, por favor, déjamelo en los comentarios. En el primer nivel, el nivel preconvencional, se caracteriza porque la obediencia a las reglas es solo para evitar el castigo. Aquí, ¿recuerdas lo que te dije de indexicalidad? Si un objeto lo puedo ver es porque existe, si no lo puedo ver es porque no existe. Es básicamente lo mismo, pero aplicado a la ética, que es el nivel preconvencional. Es decir, que la obediencia a las reglas está caracterizado por castigo. Es decir, si me porto bien, no hay castigo. Si me porto mal, hay castigo. Responde a una lógica de estímulo y respuesta, donde una acción se decodifica como mala exclusivamente si el significante es seguido inmediatamente por el castigo. Aquí el estancamiento es lo que ocurre en estructuras psicopáticas,
porque el sujeto es incapaz de generar un interpretante interno y abstracto. Un adulto que creció estancado en esta semiosis es bastante limitada, es decir, que se porta bien solo porque quiere evitar el castigo. Y si se porta mal y no hay castigo, significa que realmente no está actuando mal. Es básicamente un psicópata. Amiga, por favor, sal de ahí. El segundo nivel es el nivel convencional y es característico en adolescentes y algunos adultos. Aquí las personas interiorizan las normas de su grupo social y buscan encajar, buscan agradar, buscan mantener el orden social. Aquí en este nivel se asume que las leyes deben cumplirse para mantener el buen funcionamiento de la sociedad. Vivimos en una sociedad. Aquí la realidad moral se estratifica socialmente. En esta fase el signo moral se decodifica en seguir las expectativas del grupo, de modo que la conformidad a la norma se exige como parte central de este estrato. You know, we're living in a society. We're supposed to act in a civilized way. Aquí el seguir la norma es el interpretante central, es decir, que el centro del signo moral es seguir las leyes, son las leyes, el status quo. ¿Por qué? Porque si sigues las leyes, evitas el caos y así, al cumplir con tu deber, todos cumplimos con nuestro deber, todo está en orden. Pero aquí ocurre algo y es que el estancamiento aquí es común en casos de dogmatismo ideológico o sectario. ¿Por qué? Porque el sujeto no puede cuestionar el significante, o sea, decir, no puede cuestionar a la norma, no puede cuestionar a la autoridad, porque su semiosis es tan rígida que depende de la aprobación externa. Para superar este nivel y llegar al siguiente o el más elevado, que es el postconvencional, es importante que el individuo cuestione las leyes existentes y las reemplace por principios éticos universales. Al no poder separar el signo moral de la autoridad, el individuo queda atrapado en una estratificación de pertenencia al grupo. El signo moral queda asimilado con la identidad, y al asimilar el dogma como parte de la identidad del individuo, es incapaz de cuestionar a la autoridad. Cualquier cuestionamiento al status quo es interpretado como un ataque personal. Es algo que es típico en estructuras de ultraderecha o la manósfera, por ejemplo. O bueno, en general piensan movimientos extremistas, no tiene que ser de extrema derecha, extremistas en general, en donde las personas no han hecho el proceso de metarreflexión propia del nivel postconvencional. No han discernido la diferencia entre la ley escrita y los principios éticos, entre la justicia y los derechos humanos. A nivel postconvencional, que está alcanzado por algunos adultos, la idea es que cada vez sean más. El razonamiento se basa en principios éticos universales e interiorizados más allá de la ley establecida. Se entiende que las leyes son acuerdos flexibles que buscan siempre el bien común. Pueden cuestionarse si violan derechos fundamentales. ¿Sí quedó claro? El signo moral es el esquema mental que estratifica cómo entendemos la realidad a nivel de comportamiento y de lo que permite al individuo entender o desarrollar un entendimiento, un significante, en relación a cómo se comporta dentro de un grupo social, ¿sí? Lo que define qué está bien y qué está mal. Empezaría por un me porto bien porque si no hay tabla. Luego evoluciona a vivimos en una sociedad y cada uno tiene un rol definido, hasta llegar al nivel de igualdad, justicia y respeto, nada más superior. O sea, ¿sí quedó claro? El siguiente es el signo del yo. Como ya quedó bien establecido, el conocimiento es construido mediante la asimilación de experiencias que nos retan a expandir nuestros esquemas mentales. Entendamos que el cambio y la evolución ocurren gracias a la confrontación de ideas. Los signos evolucionan por la confrontación de una idea o una estructura que entra en conflicto directo con su contradicción o con ideas opuestas. El psicoanalista Erik Erikson, que tiene nombre de personaje de cómic, extendió este análisis evolutivo al campo de la identidad psicosocial. Describe 8 etapas del ciclo vital humano, en donde el individuo enfrenta una crisis psicológica y social en cada etapa. Superar con éxito cada conflicto fortalece su personalidad, mientras que no resolverlo puede significar que se queda estancado y le genera dificultades para desarrollar su identidad o su metasemiosis del signo yo. Ok, creo que queda mejor explicado con un ejemplo. La confianza versus desconfianza.
es el primer estrato, que ocurre de los 0 a los 18 meses. El bebé depende del cuidador y si sus necesidades son satisfechas con afecto y constancia, el individuo entiende que el mundo es un lugar seguro. Por consiguiente, se desarrolla una personalidad feliz o de confianza. Confía en las demás personas. Mientras que si no se resuelven sus necesidades de manera constante, entonces el individuo desarrolla un entendimiento de que el mundo es hostil o que es inseguro. Entonces desarrolla una identidad de desconfianza y miedo. Esto se puede entender un poco mejor con la teoría de los apegos, pero bueno, eso es otro tema. Así sucesivamente en cada etapa. En el siguiente es, por ejemplo, la autonomía versus la vergüenza. El siguiente es la iniciativa versus la culpa. Y así sucesivamente. Hasta que llega la vejez, donde el individuo reflexiona sobre la vida. Y esta info aquí me parece súper interesante. No sé si a ti te parece también. Porque piénsalo, si tienes una empresa, entender esto te ayuda a perfeccionar mucho mejor cuál es tu producto y posicionarlo pues para darle solución a tu cliente, a tu público objetivo. Atacar justo en su preocupación más profunda, que es su sentido de la vida. En definitiva, voy a hacer un video más específico sobre este tema, con certeza. Repasemos las siguientes etapas como por encimita. Vale la pena mencionar que la semiótica normalmente se enseña en contextos de política. En Inglaterra se enseña con enfoque de medios. Dato. El proceso de este desarrollo, que se da por el enfrentamiento de ideas, es como en última instancia un recorrido que ayuda al ser humano para decodificar los signos que le sirven para tener una vida con sentido. En definitiva voy a hacer un video de esto, créanme. En la llegada de la adolescencia, el individuo siente la obligación de construir un metasigno sobre sí mismo. La realidad de esa época se vuelca a significar el yo de manera coherente para defenderla ante el escrutinio social. Intenta resolver esa crisis de identidad. Durante la adultez es normal que el núcleo de la realidad sea el significado del legado y el cuidado de la otredad. Me parece un poco patriarcal pensar que un individuo tiene que dedicar su vida al cuidado de otro individuo, pero bueno, creo que puede ser un sesgo mío, no sé, puede ser. Y ya de los 40 a los 60 años es en donde el individuo busca la trascendencia, busca activamente que su propia existencia funcione como un significante valioso para otras generaciones. El significado da sentido y tiene sentido y ese es su legado. Si te está gustando este video, por favor dale like. ¿Cómo podemos entender la relación con lo divino si no se puede ver? Con los anteriores signos era mucho más cercana la relación, es decir, como la relación del individuo con otros individuos y la relación del individuo consigo mismo. Pero si hablamos de la relación con algo superior que no se puede ver, que no se puede conocer, que de hecho muchas religiones argumentan que su naturaleza es inefable, que no se puede conocer, pero aún así de cierto modo se experimenta y es visceral a veces. Los signos de la fe son predominantemente simbólicos. En otro video hablamos de las clases de signos. Los símbolos religiosos son puramente convencionales y culturales. Por ejemplo, el agua en el bautismo no limpia físicamente el alma por sus propiedades químicas. Funciona porque la comunidad ha acordado que simboliza la purificación espiritual. Es decir, que es un acuerdo entre una comunidad y es completamente arbitrario, como por qué no puede ser, una roca o por qué no puede ser agua hervida. O sea, claro, tienen sus razones históricas y mitológicas, pero sí entiendes que la mitología pudo ser diferente, ¿verdad? Si cambia la mitología, cambia también el símbolo. James Fowler propone que nuestra forma de estructurar la fe evoluciona en etapas, y cada etapa es en realidad una forma de procesar y decodificar los signos espirituales. Así veamos por encimita las etapas. La fe mítico-literal, que es la etapa número 1, en donde la semiosis es rígida. Los signos se interpretan de forma unidimensional. Si el símbolo y los objetos son casi lo mismo. La historia religiosa dice que el mar se abrió, pues se interpreta exactamente que de forma física y literal el mar se abrió en dos. La segunda etapa es la fe sintético-convencional, en donde la semiosis es limitada. Los signos ayudan a otorgar pertenencia. Y los símbolos religiosos como la vestimenta, la iconografía, etc., funcionan como marcas de identidad comunitaria.
se adoptan los símbolos del grupo como parte de la identidad para estructurar el propio mundo. Es decir, cargar una cruz, tatuarse la estrella de David, tatuarse el yin yang, ¿sabes? Como parte de tu identidad. En la tercera etapa se llama la fe individuada o individual, en donde el signo se separa de la autoridad. Aquí es donde los individuos o el individuo que empieza a romper los símbolos. Se da cuenta que el signo, o sea, la palabra Dios o los rituales no son los objetos reales, no es el hecho concreto, sino que son símbolos que fueron creados arbitrariamente. Hay un choque semiótico, se cuestionan los mitos y las convenciones, se cuestiona a la autoridad, se cuestiona el porqué de los rituales, se cuestiona el porqué de los símbolos. Y el individuo crea su propia cosmovisión del mundo. Y la cuarta etapa, que sería la fe conjuntiva o integradora, que es una semiosis pues mucho más completa y amplia. En esta etapa se caracteriza por un efecto semiótico muy lindo, en el cual Paul Ricoeur llamó la segunda inocencia o la segunda ingenuidad, en donde la persona comprende que los símbolos son limitados, pero los abraza porque entiende que es la única ventana que tiene el ser humano hacia lo inefable, hacia lo que no se puede conocer. Es posible que sea capaz de entender la verdad en distintas religiones. Y aquí yo me pregunto, ¿cómo es que tantas religiones, tantos sistemas y tantas creencias llegaron a las cuestiones similares? La pregunta desde el inicio, ¿acaso existe un mundo de ángeles y demonios? ¿Que Dios está en una guerra constante con el demonio? ¿Una guerra eterna? Primero entendamos que nuestro cerebro funciona estratificando la realidad, ya sea porque evoluciona así y porque recibe también estímulos de la realidad por etapas. Si nos ponemos a observar la historia y los procesos históricos de la evolución de los signos, las sociedades primigenias tenían cercanía directa con el cielo. La astrología antigua operaba bajo una lógica indexical. Si, por ejemplo, el cambio de estaciones coincidía con ciertas constelaciones, por ende, el cielo determina el clima. Con el tiempo, esto se transformó en una lectura simbólica y espiritual. Como es arriba, es abajo. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Los signos del zodiaco, por ejemplo, funcionan como arquetipos, como los arquetipos de Carl Jung. Son conectores semióticos llenos de mitología. Escorpio, por ejemplo, no es un bicho, representa la muerte, representa la transformación, representa el inframundo, la muerte del ego. Cuando una persona consulta su carta astral, está realizando un ejercicio de semiosis ilimitada. Conecta los signos del cielo con sus vivencias psicológicas diarias. Esto sirve como para darle un orden y un sentido sagrado a todo el caos cotidiano. En conclusión, la fe, vista desde una perspectiva semiótica, es nuestra capacidad humana de tejer redes de significado. Usamos los signos, ya sea como una cruz o, no sé, el signo de Aries, no porque ellos contengan la magia en sí mismos, sino porque son herramientas que nuestra mente necesita para traducir el misterio del universo en algo que podamos entender. Hace mucho tiempo vimos una constelación en el cielo a la que le asignamos una forma mitológica, y esa mitología sirve para proyectar un significado psicológico y espiritual en la Tierra. Asociamos lo similar con lo similar. Tauro representa entonces, aquí yo tengo Aries y Tauro, los estoy vendiendo por si les interesa. Asociamos lo similar con lo similar. Tauro representa entonces el impulso de buscar una estabilidad, también la terquedad, la materia física, lo terrenal, lo sólido, el elemento tierra, lo inmovible, seguro, estable, seco, pragmático. Y así podemos aquí haciendo el ejercicio de semiosis ilimitada. En el siguiente video veremos bajo más profundidad esto, porque ya me quedó bastante largo este video. En el siguiente video vamos a hablar un poco más a profundidad sobre este tema y profundizaremos la pregunta de si los rituales y los sistemas antiguos realmente nos conectaban con otras realidades reales. No hay un tema que me apasione tanto como este. Y si te gustó o quieres entender acerca de los signos, por favor considera suscribirte. Comenta, deja tu like. Eso me motiva a seguir haciendo estas investigaciones y traerte mejores videos. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este video, y si te gustan más videos así, también déjame saber qué tema te interesa. Por favor, dale like y suscríbete. Por ahora solo me queda agradecerte por llegar hasta el final y espero que el sol brille allá en donde estás. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.